Buenas tardes a los asistentes aquí y a quienes están conectados a través de las redes sociales de este importante evento que ha convocado el Ministerio de Salud. Nosotros fuimos solidarios y escuchamos esta mañana a todos las demás EPS, pero ya vienen en la tarde y ya no son solidarios con uno. Eso ocurre como cuando dicen, ¿no? ¿Yo para qué voy a ir a tu sepelio si tú no vas a ir al mío? Pero bueno, nos tocó. Vamos a ver si ahorita lo vamos, no, pero yo estoy seguro que en el Caribe se llena. Barranquilla, Cartagena, está conectado más. Lo vamos a ver en las redes. Bueno, la primera cosa es que resaltar que podamos hacer esto, porque esto realmente es una referenciación competitiva, viceministra, gratuita. No tenemos que pagar para ir a aprender con los demás. Así que esta mañana he aprendido bastante de cosas muy importantes que hacemos. Se sorprende uno que el país no valore esto. Se sorprende que uno que después de 25 años de implementación de la Ley 100, todavía, aún en esta campaña política, veamos nosotros cosas que pueden llegar a extremos como decir esto hay que desbaratarlo todo. Nos enfrentamos a esa situación tan dramática en este país. Qué bueno que candidatos presidenciales pudieran ver esto, pudieran observar lo difícil que es organizar a 20 pacientes de VIH y que vayan a una consulta, que reciban un tratamiento, se les haga la prueba de virología y ellos estén, ¿cómo se llama el nombre técnico? Tienen una gran adherencia y sus resultados son positivos. ¿Cómo es difícil eso? Y creemos que esto ha surgido de la nada. Bien, tenemos nosotros 25 años nomás de estar al frente de esta organización. No son muchos, pero no he encontrado otra cosa más importante que hacer. Así que me ha tocado. Voy a responder las preguntas con alguna de la disciplina que nos pidieron que hiciéramos, que era que cómo nos organizamos para gestionar el riesgo en salud, cómo eso impacta a los afiliados, cómo vamos ligando eso con las cosas financieras y finalmente contar una experiencia sobre lo que tenemos. Vamos a contarles acerca de nuestro programa de todo corazón. Ahí voy a detenerme un poco y en eso vamos a mirar cómo esa experiencia nos ha llevado a hacer otras cohortes de riesgo. Bien, espero que esto me funcione. Bien, lo que dijimos todos en la mañana. Hay unas normas que ha dicho el gobierno y cómo nosotros debemos adecuarnos. Nosotros lo hemos hecho desde el direccionamiento estratégico, desde la planeación estratégica, hemos decidido cómo vamos a hacer la gestión del riesgo en salud. Esto que tenemos hoy, este organigrama que tenemos hoy, esta organización no la tuvimos antes, a pesar de que somos una organización de 25 años que en estos años ha hecho 5 planes de desarrollo. Acabamos de empezar hace 8 meses nuestro plan de desarrollo más reciente. Así que ha sido una organización planeada y cada año vamos adecuándonos a las nuevas necesidades. Creo que debo esperar un poquitico para que pase donde es. Bien, esta es nuestra misión. Y esta es nuestra visión. Eso que dice que vamos a enseñar a los afiliados a enfrentar los desafíos que le presenta su estado de salud es una adaptación que hemos hecho a la definición de salud que nos comentaba mucho el doctor Alejandro Haddad. Así que trabajando con él y estas cosas, logramos esta visión. Y eso tiene en la práctica una aplicación. Bien, este es el mapa estratégico de Mutual Ser. Como ustedes, las que están resaltadas en rojo son los objetivos estratégicos que están directamente relacionados con gestión del riesgo. Y ven que tenemos desde la perspectiva financiera de los clientes, los procesos del aprendizaje. Y de la perspectiva de los procesos, donde lo metimos ahora, es porque ahí vamos a rediseñar nuestro modelo integral de atención en salud y vamos a desarrollar un modelo de innovación en salud. Y el objetivo relacionado con el cliente es aumentar y mantener la población sana y la población enferma, recuperarla rápidamente. Esta es Mutual Ser, como es una organización del Caribe colombiano. Son 5 departamentos y ahí tenemos 1.572.000 afiliados, 91 municipios.
Esta es una característica diferente a lo que veíamos esta mañana de 1000 municipios de 9 EPS, 800 municipios de otro lado, 300 municipios en Salud Vida. Nosotros somos 91 municipios. Cuando digo municipio incluye ciudades, también hay ciudades en la costa, a pesar de que no lo crean. Barranquilla es una ciudad pujante, 2 millones de habitantes, un gran desarrollo. Cartagena es una ciudad con muchos problemas, pero ahí estamos también nosotros. Somos los primeros del régimen subsidiado en Atlántico, en Bolívar, somos segundos en Magdalena, somos primeros en Córdoba y Sucre. Esos son nuestros departamentos. No estamos en La Guajira ni estamos en el Cesar. Gran parte de nuestra población está concentrada en 22 municipios, incluyendo las capitales de los departamentos que mencioné. Bien, esta es nuestra junta directiva. ¿Cómo nos organizamos para gestión del riesgo? Así. Esta es nuestra junta directiva, gerencia general, y ahí estoy yo, y estas son nuestras gerencias de áreas. Gerencia de gestión del riesgo. Y allá en el otro extremo, quiero señalarles, gerencia de redes integrales de servicios. En una, gestión del riesgo, es todo lo que vamos a desarrollar que le voy a contarle, y en la gerencia integrales de servicios es todo el acceso a los servicios de salud, contratación de las redes, organización de las redes, modelos de implementación de la atención y el acceso, desde autorizaciones hasta la facturación y el cobro de la factura. Hasta ahí. Las otras son las clásicas o las que ustedes observan ahí. Bien, ahora vemos la gerencia que veíamos ahí, gerencia de gestión del riesgo. Nombre bonito, que aquí está nuestro gerente, Justo Paz, que me ha permitido que yo venga a hablarles hoy. Pero es el que dirige esa área. Y tiene estas 4 direcciones que ustedes ven ahí. Allá está la Dirección de Rutas Integrales de Atención, que es como lo ha exigido y lo ha dicho el modelo MIAS. Y lo que tenemos de abajo son gestores del riesgo en salud. Y ahí me detengo un poco para decirle que los gestores de riesgo en salud son, en su mayoría, enfermeras especializadas en auditoría o en gerencia en salud que dirigen una población de una corte de riesgo, no una corte de riesgo, porque de acuerdo al número de personas que tenga esa corte de riesgo afiliado, así tendrá responsable. En general, ellos se atienden a unos 2.500, 3.000 pacientes máximos que estarán relacionados con la corte que tienen, o puede manejar una sola corte si, por ejemplo, los pacientes de hemofilia, que son alrededor de 85, pero tienen que tener una vigilancia específica por el costo que implica, o por el costo que implica su atención y una hospitalización de un paciente de ellos. Bien. Nosotros hacemos una convención hoy de gestión del riesgo en salud, donde evaluamos anualmente todos y cada uno de los programas. Ahí le dedicamos un par de días con todos los gestores de riesgo. Esto no siempre ha sido así, no lo empezamos así. Nuestros programas de gestión de riesgo empezaron con el programa de hipertensión, que fue su primer nombre, pero después nos acompañó incluso a la industria farmacéutica. No lo empezamos ayer, hace 13 años empezamos esta corte con alrededor de 7.000 pacientes y hoy tiene 100.000 pacientes. Hacíamos una convención que se llamaba Convención de Todo Corazón. A través de todos estos años se cambió de la Convención de Todo Corazón a la Convención de Gestión del Riesgo. Ahí veíamos, la gerencia era no más veíamos pacientes hipertensos y diabéticos, y a eso le dedicamos gran tiempo. Pero esa fue la corte que nos dio el aprendizaje de cómo organizarnos hacia el futuro, cómo estamos organizados hoy. Obviamente, a partir no de las victorias que vi esta mañana, sino de los fracasos día tras día. Fracasando día tras día, logramos tener 100.000 habitantes afiliados en una corte, o organizar después lo de hemofilia, organizar cáncer con 5.000 pacientes. Pero ha sido fracaso tras fracaso, no victorias todo el tiempo. La verdad, empezamos equivocándonos muchísimo, poniendo médicos contratados por nosotros para que vieran los pacientes. Hoy cambiamos eso. Son IPS que atienden integralmente al paciente. Pero ha sido una evolución que hemos tenido. Bien. Ese es nuestro objetivo, pero no para que lo leamos y no me
no me pongo mucho en la teoría para que me dé tiempo para contarles un poco cómo lo hemos ido avanzando. Y esto es lo que todos decimos también de acercarnos a la triple meta. Ahí para decirle que nuestra gestión del riesgo durante todo el tiempo ha estado ligado mucho a nuestra gestión financiera. De hecho, durante todos estos años nosotros hemos mantenido salud para los afiliados y salud financiera. No hemos tenido tropiezos en el cumplimiento de los estándares financieros. De hecho, antes que el gobierno dijera que había que hacer una reserva técnica, nosotros acumulábamos la plática que quedaba cuando se podía y la dejábamos como reserva técnica, cogiendo, como decíamos nosotros, palito, palito, bolita, bolita, y vamos organizando la plática para dejarla, para que cuando viniera la época en que necesitáramos más, ahí nos diera posibilidad de responder a las necesidades cada día más exigentes de los afiliados y del sistema. Bien, esto es lo que cada uno de todos nosotros conocemos. Yo voy a contarles un poco cómo cada una de esos dibujitos, cómo lo hemos hecho. Entonces, identificación y caracterización de la población. Bien, le decíamos que habíamos empezado con pacientes hipertensos y diabéticos, luego ahí aumentamos en esa misma corte y en esa misma línea los pacientes renales. ¿Cómo los identificamos? A través de las diversas fuentes de información que hay. Autorizaciones, los RIPs, las notificaciones de urgencia, las consultas donde vaya. Con eso lo utilizamos a través de una plataforma tecnológica que se llama Zona Ser. En Zona Ser es una plataforma interactiva donde actuamos con los prestadores. Ellos nos pueden, por ejemplo, pedir una autorización a ella, automáticamente ellos tendrán, de acuerdo a las condiciones de contratación, tendrán las autorizaciones sin que medie la voluntad humana, sin que dependa de que el gerente diga que sí o que no. Con esa información nosotros buscamos los afiliados, por eso quiere decir que mucha información tenemos acumulada ahí. Entonces hemos ido avanzando en la plataforma tecnológica desde la captura de la información, recepción de esta, administración, validación de los datos para poder llegar después a BI. Esta mañana veíamos un muy buen software que estaba presentando el compañero de Salud Vida y ahí veíamos cómo podía organizarse con esto. Aquí lo que hacemos, no con esa tecnología, pero con todas esas fuentes ubicamos los pacientes. Bien, una vez hecho eso, ¿cómo intervenimos a eso? A través de la contratación de los servicios. En general se hace por paquetes de atención. Hoy en día tenemos protocolos para cada una de las cortes y esos protocolos tienen unas actividades, esas actividades tienen una medición constante que las gestoras que les estaba comentando van verificando en cada IPS cómo se va haciendo. Una vez vinculados esos afiliados, se definió la red de atención. Aquí para decirles que en la red de atención hay prestadores públicos y privados. Pero como les decía, nosotros estamos en grandes centros urbanos, pero también estamos en zonas dispersas y zonas menos urbanas, por ejemplo, Montes de María. Es una zona, bueno, afortunadamente, hoy se vive otra vida. Hoy vamos y podemos viajar y tranquilamente estar por allá. Hubo épocas mucho más difíciles. Ojalá que el país también apreciara eso. Cuando vayan a Crepes and Waffles, ven ahí una comidita que dice ensalada Montes de María, pruébenla. Tiene aguacate, tiene también comidita de allá de la tierra que la pueden ver. Y la venden aquí en Bogotá, qué bueno. Entonces, eso se puede hoy. Les cuento que nosotros nos llamamos primero Montes de María, así se llamaba, Mutual Montes de María. La doctora Carmen Eugenia conoce esa historia y terminamos cambiándole el nombre porque todo lo que decía Montes de María era guerrilla. Hoy me dan ganas de devolverle el nombre y hacerle el homenaje a Montes de María diciéndole ese nombre es más sonoro y más bonito que Mutual Ser. Pero son cosas de la violencia que vivimos. Bien. Estos prestadores son públicos y privados. Tengo que reconocer que mayormente son privados, porque hemos ayudado a desarrollar las IPS. No había en el país ni tampoco conocíamos IPS que supieran administrar VIH. De pronto sí renal, porque eran empresas multinacionales las que llegaron, pero
No había una IPS que dijera voy a brindarles a ustedes la atención integral del paciente hipertenso. Por lo tanto, hay que ayudar al prestador a que se desarrolle a partir de la demanda de servicio que nosotros teníamos, de las necesidades y del acompañamiento de esas IPS que nosotros ayudamos a desarrollar. Prestadores privados. Con los públicos no hemos encontrado hasta ahora una sola S de ningún municipio que esté dispuesto a llevar un programa de gestión del riesgo de ninguna clase. Por lo tanto, no es fácil decir los vamos a contratar. Quiero este pedacito de evaluación del desempeño. ¿Cómo evaluamos el programa? Cada programa. Cada uno de estos programas, como tiene un protocolo, tiene un gestor que conoce muy de cerca a los pacientes y tiene una relación directa con la IPS. Pero a la vez, nosotros tenemos organizada Ser Social, que es una fundación desarrollada por nosotros que se dedica como al 50% de la evaluación de los programas de gestión del riesgo. Es decir, ellos están contratados para hacer auditoría, seguimiento de casos complejos y de adherencia de los pacientes a los programas. Esta es nuestra pirámide poblacional. No se parece a la que nos presentó la doctora, de 9 PS. Está bien distante. Entonces esta mañana por lo menos le entendí por qué a usted le da más plática que a nosotros. Pero ahí viene la contraria mía, porque cuando ella presentó la del subsidiado, yo veo que la del subsidiado es igualita a la de nosotros. Sí. Ahí veremos a ver si nos dan la misma plática. Esa se parece a casi todas las que he presentado. Bien. Les he comentado que cómo son los grupos priorizados, que son estos que están aquí. Y cada uno de esos tiene un plan de intervenciones, como les he contado. No son diferentes a los que han presentado. Voy a hacer alguna mención a, por ejemplo, víctimas. Son víctimas de la violencia. Tenemos alrededor de 2.500 personas en las cuales hace parte de la característica poblacional de nosotros, y esos pacientes tienen un responsable y una interacción con todos los programas que diga de gobierno para evitar muchas de estas cosas, que es la revictimización de las personas, las cuales han tenido una dramática vivencia y nosotros terminamos por ejemplo, no atendiéndolas adecuadamente. Entonces esas personas están organizadas. Alguno diferenciador, para no mencionar lo que todos mencionan, Ser Joven. Es un programa destinado a menores de 18 años y tiene como objetivo fundamental hacer proyectos de vida con los jóvenes. Hay más de 5.000 jóvenes. Y además, trabajar el embarazo adolescente. Ya creo que hay una pequeña historia al final de ello. Bien, esta es un poco de teoría de que se hace desde el curso natural, de la historia natural de la enfermedad, los programas para la inducción y prevención, los de cohortes de riesgo, gerenciamiento de la enfermedad. Y tenemos un programa especial de gestión de los casos, por ejemplo, pacientes que estén en unidades de cuidados intensivos. A pesar de que no es una enfermedad, sí es un servicio, y a eso es una vigilancia específica, auditoría permanente sobre qué tipo de pacientes van. Con el programa de Todo Corazón que es de hipertensión renal y diabetes, ya tenemos premios a los IPS cuyos pacientes no caigan en UCI, no vayan a UCI. Ahí se ha pactado con ellos una manera de estimular el hecho de que no estén en la unidad de cuidados intensivos. Y las cortes de pacientes para ver pacientes que son consumidores, son de enfermedades de alto costo muy específicos. Enfermedades huérfanas y hemofilia, que ha aumentado muchísimo, casi se multiplicó por 3 la presencia de enfermedades huérfanas. Eso nos empezó a disparar alarmas, sospechas, y estamos en proceso de verificación de cada caso. Este es el ciclo de gestión de una enfermedad, de cómo lo hacemos, pero ahí está, lo han dicho, y no es diferente a los demás. Bien. Gran parte de la organización nuestra tiene una estructura, como le mostraba al principio,
destinada a la gestión del riesgo. Por lo tanto, ese es el grupo más numeroso, que son estos que están directamente relacionados con Mutual Ser, y el otro que les decía que lo administrábamos a través de Ser Social. Un gestor de riesgo en salud de nosotros es un gerente de su cohorte de pacientes. Ese gerente responde por esos pacientes y habrá números de gestores de acuerdo a eso. Son líderes, no son los agentes comunitarios en salud, de los cuales voy a referirme más adelante. Estos son quienes hacen que se cumpla el protocolo de atención, adherencia a los programas, auditoría a los prestadores, estímulo a los prestadores, captura de la información de ellos y ve permanentemente el reporte por cortes de la información de los pacientes que cumplieron o no cumplieron las metas, y cuáles están y cuáles no, y cuáles han salido, no están cumpliendo, para hacer una intervención, entonces ahí sí, individual. Anteriormente nosotros teníamos muchos agentes en salud que iban y visitaban a las casas. Hemos ido evolucionando. Teníamos por ahí 300 agentes educativos en salud que tenían grupos comunitarios. Pero el avance tecnológico nos indicaba que de todos los afiliados tenían por lo menos un teléfono. Tiene 1.2 teléfonos. Que los rotan, sí, se les pierde todos los días, pero se captura la información y se tiene. De hecho, las cortes de pacientes hoy son más gestionadas por teléfono que presencial. Es mucho más barato hacerlo por teléfono y la gente le cree y se sorprende y le agrada que lo llamemos a decirle: usted debe ir a la consulta el día tal. Y está contratado con una empresa en la cual se puede, por ejemplo, en Ser Madre Hijo, que es el programa de las embarazadas para control prenatal, maternidad segura, se programa la llamada y salen automáticamente de acuerdo a la edad gestacional de la persona. También puede interactuar de una vez y decir que tiene un sangrado, y a partir de ahí enseguida disparar las alarmas para que esté. ¿Cómo las capturamos? Digamos que gran parte de la estrategia es poder capturar a los pacientes tempranamente. Y ahí es donde tenemos la dificultad. Después que usted tenga los datos, pues ya podrá gestionar. Pero la primera cosa es capturarlo. En esa captura podemos utilizar diversas estrategias, y a través del tiempo hemos utilizado muchas. Hemos ido evolucionando. Por ejemplo, ya pudiéramos tener laboratorios que nos dicen: está embarazada. Gente experta para llamar y hacer la llamada adecuada le dice: está embarazada, podría ir a la consulta. Porque qué tal que lo haga de mala manera y le diga: ¿quién le dijo que yo estaba embarazada? Pero hay que hacer eso con el protocolo de respeto, se hace y da buenos resultados. Estamos captando alrededor del 45% de las embarazadas antes del primer trimestre. Eso ha ido aumentando con tecnología, enterándonos antes. Bien. Estos son nuestros programas. Acá cada uno tiene una manera de llevarlo, pero también tiene nombres que permitan no decir solamente los renales o los de VIH. Cada programa ha ido avanzando. Les recuerdo que lo hemos hecho a través de todo corazón. Ha sido nuestra experiencia de ir avanzando paso a paso. Bien, resultados que hemos tenido con eso. 324,000 pacientes del 1,5 millones de pacientes que tenemos está en una cohorte de riesgo. El año pasado aumentó 36% los pacientes que están en una cohorte de riesgo. Eso, diría uno, ¿es bueno o es malo? Bueno, es malo porque ya tenemos más gente que tiene una enfermedad crónica o que está identificada en una población. Pero también sería bueno porque ya sabemos cuáles son esas personas y están identificadas. Gran parte del aumento que tuvo lo hicimos para la detección precoz del cáncer de cervix. Hemos hecho una campaña impresionante de eso que ha logrado el año pasado 55,000 personas más, mujeres.
Y mediante un seguimiento permanente podemos ver que una paciente que tenga una citología positiva rápidamente está en conización o está en una histerectomía y salir tempranamente de eso. Yo me acuerdo que estudiaba medicina en la Universidad de Cartagena, ya casi no me acuerdo, y decía que, y uno veía los que son médicos, bueno, las plaquitas de las citologías las dejaban ahí. El patólogo reportaba y el reporte de patología quedaba a un lado, la plaquita en otro. Uno no sabía cuáles plaquitas correspondían a qué reporte. Y después hacía un estudio escogiendo papelito por papelito, tratando de saber cuáles son las que le había salido positiva y salga usted a buscar a esa paciente. Hoy entra a una plataforma, se sabe cuáles son los datos y se busca activamente los pacientes. Es una población muy grande. Ese tipo de cosas no podemos permitir que se destruya. Y eso es salvar vidas. Bien, por eso ve allá, Mujer Sana, 148.000 personas. Mire que le decía que estamos comparando ahí, el azulito es el año 2016 y el rojito el 2017, cómo fueron aumentando los cortes. Les decía que de las huérfanas, ahí lo ve, 80 el año 2016 y 900 identificadas el año siguiente. Y así cada una de las cortes. Salud mental, tenemos un problema grandísimo ahí. La mitad de esos 20, ahí tenemos 15.000 pacientes, la mitad es drogadicción. Y está no solamente en las grandes ciudades, también está en los pequeños municipios. Veremos si vamos a continuar con las políticas actuales que no han dado ningún resultado o pues tendremos que cambiar. Muy seguramente tendremos que cambiar. Bien, 215.000 millones, es decir, el 21% del ingreso que tuvimos el año pasado, nos lo gastamos en las cortes de los pacientes. 215.000 millones para 324.000 pacientes. Pero eso es de gran importancia y ahí lo relaciono con lo financiero. Si no administramos bien a estas personas y no sabemos qué costos incurrimos, vamos a tener grandes dificultades. Bien, una división sencilla. ¿Cuánto vale cada paciente de una corte por año? Ahí podemos ver los datos. Les resalto hemofilia. Bueno, pero si 119 millones le pueden parecer a uno bastante, nada comparable con lo que gastó Córdoba y Bolívar y Cartagena en esos años. Gastaron 5 veces más que lo que gastó Mutual Ser, teniendo los mismos pacientes. Pero las ladronas son las EPS. ¿Qué tal que le dejáramos a los entes territoriales que administraran siempre eso? Pero hay de todo, también hay. Para todos los lados hay. También hemos cometido muchísimos errores, los cuales hay que ir corrigiendo. Pero esto es uno de los ejemplos en las cosas no podemos continuarlo así ni permitir que se haga. Un paciente cardiovascular nuestro vale 363.000 pesos. No sé si es bastante o mucho, pero quería compartir con ustedes. Los que crean que estamos gastando mucho, pero ahí me dicen ahorita y dicen, la estás embarrando en tal lado. Sería bueno. Estás gastando mucho en VIH. Así les aseguro que sería bastante productivo el taller. Grupos de cortes de riesgo, viejitos bailadores, les encanta. Hacemos mucho este tipo de labor, muchísimo, con el adulto mayor. Me dijo que le dijera una experiencia, pero le quiero comentar aquí. Todavía no he visto, ya me mostró los 40 minutos. No, bueno, perfecto. Entonces, bien. 10 o 15. 10. Bien. Ser joven. Este programa lo diseñamos, les decía, para prevención del embarazo adolescente y para hacer proyectos de vida de los jóvenes. Pero tiene una doble intención. Mutual Ser es una propiedad colectiva de alrededor de 7.000 personas. Iniciamos este proyecto como una empresa solidaria de salud.
Esa estructura organizacional aún se mantiene dinámica, palpitante, democrática, participativa. Tan democrática y participativa es que me eligen cada año de gerente. Pero bueno, entonces, no han dicho que uno no puede perpetuarse en el poder. Entonces, este programa lo hicimos para renovar a los líderes sociales de Mutual Ser. Ese es el origen y esa es la causa. Pero a partir de ahí, con un objetivo, con ese par de objetivos de proyectos de vida, logramos hacerlo. Ustedes oyeron mucho que en el Carmen de Bolívar hubo todo un traumatismo muy grande con las niñas del Carmen de Bolívar que supuestamente se enfermaban por la vacuna del VPH. Bien, nosotros con este programa logramos intervenir eran 780 niñas, de las cuales 650 eran afiliadas a nosotros. Les cuento que tuvimos 2 tutelas, no más, con todo el drama que había. Todos los días había 40 personas allá. Allá la doctora la llevaban. Yo la veía a ella sudando, ella tratando de explicarle la cosa. 40 grados del calor y tratando de convencer a una gente que quería que le dieran de todo por eso. Un drama muy grande para estas niñas. Eso revolucionó todo un pueblo y toda una zona. Se le hizo un daño muy grande a la vacunación porque tenemos problemas ya, no solamente para el VPH, sino para todas las demás. Pero bueno, los políticos salieron allá también fueron y se desmayaban las niñas delante de los políticos. Eso está grabado. Con esta estrategia de hacer talleres y de invitarlos, nosotros tuvimos esas 2 tutelas. Ambas las ganamos. Y tuvimos muy pocas dificultades a pesar de lo dramático que era la situación. Bien, algunos resultados del programa de Todo Corazón, que le dice que lleva 13 años de existencia. Y que no empezó con las características que tiene hoy. Era primero ver los pacientes hipertensos. Contratábamos médicos, especialistas, hasta cardiólogos que fueran a ver al paciente allá en la zona o en los barrios, y los médicos los fueran contratados por nosotros. Eso estimulaba mucho la demanda y teníamos nosotros los objetivos que queríamos. Con la Universidad de Antioquia, hasta alrededor de 10 años, hicimos el primer estudio de impacto y cambiamos la estrategia buscando IPS integrales que pudieran brindarle toda la atención. De este programa hemos tenido 14 presentaciones en ISPOR, hemos sido seleccionados como en 6 oportunidades para póster, hemos tenido un reconocimiento, hemos tenido reconocimientos y escritos en varias universidades de estudios de trazabilidad, porque es una corte que lleva bastantes años. Y es la que nos dio la experiencia para, equivocándonos, para lograr hacer la gestión del riesgo que tenemos hoy. Bien. Esta es la población objeto. Lo mismo. Un detalle de cómo nosotros, de Todo Corazón, que le decía que tenía los 98.000 hipertensos, que hoy hace parte también diabéticos y pacientes renales. Colris es una manera que hemos puesto en la página nuestra, donde con 3 preguntas se puede detectar, por lo menos, saber qué vamos a hacer después, una hemoglobina glicosilada a los pacientes. 3 preguntas, una respuesta, y se hace en la página, se hacen los puntos de atención de usuario, se estimula. Eso nos ha dado resultados. Es entrar a la página y tener la respuesta, la manera como se hace la respuesta, y estas son las encuestas que hemos logrado hacer y cómo hemos tenido 43.000 encuestas. De eso, ¿cuántos pacientes le hemos hecho pruebas rápidas de hemoglobina glicosilada, que es otra manera rápida de ir a detectar el paciente diabético, evitar que lo veamos en la unidad de cuidados intensivos cuando ya hay poco que hacer? Y cómo ese tipo de programa nos hace nosotros captar tempranamente. Bien. Este es el tipo de organización comunitaria que nosotros tenemos para
para el programa de Todo Corazón, clubes de Todo Corazón, que hoy se utiliza para otras cosas también. Se reúnen los clubes de Todo Corazón, de hipertensos, han existido durante hace muchísimos años. De las facultades de medicina lo estimularon. Y de ahí esa misma experiencia hemos replicado durante estos años. Es decir, tener más o menos un usuario experto que se reúne con alrededor de 15 y 25 afiliados, tiene estímulos y lo utilizamos a través de ahí sí pegamos la organización social con la organización de salud. Es decir, gestores comunitarios que hacen parte de nuestra organización social, que le decía que eran alrededor de 7.000, y que con esto nosotros podemos unir la pirámide administrativa de gestión de riesgo con la pirámide social. Resultados de los últimos 3 años. Esto, captación de pacientes. Los prevalentes diabéticos y los nuevos diabéticos. Captación de hipertensión. Aún que tenemos esto, como le digo, aún no cumplimos con la cuenta de alto costo porque nos falta, estamos como el 60% de lo que deberíamos tener, aún haciendo todo este tipo de campañas. Estos son algunos indicadores trazadores de resultados. Tasa bruta de incidencia, esto es muy importante, el azul, de cómo es la incidencia en enfermedad renal crónica, ha ido descendiendo en los pacientes que están en el programa. Seguimiento que hacemos con toda la información disponible, o sea, lo cual lo podemos probar. Información disponible en software que va diciendo cómo van los pacientes y cuál es la progresión de su enfermedad renal. La mortalidad por enfermedad isquémica del corazón. La zanahoria. Cómo ha disminuido los pacientes que están en la corte de 36 a 15. ¿Cómo sacamos estos datos? Con toda la información epidemiológica que da, incluso si vigila y las fuentes que tengamos. Sabemos todos que eso demora un tiempo para tener toda la información, pero aún así podemos ver ya 2016 cómo ha estado. También hemos hecho estudios precisos, aliados con RTS, para ver cuál es la progresión de la enfermedad renal en pacientes que tienen control, con muy buenos resultados semejantes a esto. Y lo otro es la mortalidad asociada a diabetes mellitus, la Berta. Bien, no es nada fácil, es muy complejo. Diría que de las complejidades más grandes es capturar información, administrarla, procesarla y con eso tomar decisiones. Y por otro lado, lograr la adherencia de pacientes para nosotros poder actuar oportunamente. Pero aún así, tenemos estos 5 retos. Quisiéramos en la última parte que investigar y publicar más los resultados, porque para terminar como empezaba, que a pesar de todas estas bondades que tiene ese sistema, el conocimiento que hay sigue siendo muy pobre de parte de la población. Hace poco salió el ranking de EPS del año anterior. Ahí tengo que decir que nos quedamos bien un poco tristes nosotros porque veníamos con primer lugar y ahora quedamos de décimos, qué pena. Pero bueno, pero ahí me he encontrado unas curiosidades. Uno mira lo que es la percepción y cómo es la percepción de la realidad colombiana. Decía, hay una pregunta en ese ranking, se lo recomiendo, entre otras cosas, leerlo en detalle. Hay como 1000 páginas, no se me acuerdo cuántas páginas, pero uno puede ver ahí una encuesta cualquiera. Y hay una que dice, le preguntan, ¿cómo es su estado de salud? Son 26.000 encuestas. ¿Y qué contesta la gente cuando le dicen cómo es su estado de salud? Entre malo, regular, no tan bueno, bueno y muy bueno. Digan ustedes cuál es el departamento que se percibe más saludable.
¿Cuál debería ser el departamento en Colombia que la gente le preguntan, ¿usted está sano? ¿Cuál debería contestar que está bien? Preguntica, fácil. ¿Quién? ¿Bogotá? ¿Quién apunta por Medellín? También, ¿no? Bueno, sorpresa. Ahí dice La Guajira. Se perciben los más sanos del país. 75% dice estar sano. Le digo, ¿cuál es el peor? Bogotá, no. Fallaron ahí, año 3. Pregunta, Chocó. Entonces uno se pregunta, ¿cómo gente que vive en condiciones más o menos semejantes termina percibiendo la salud de manera diferente? Entonces uno podría decir ahí, ¿será que las EPS que están allá hacen percibirlo? Cuando le preguntan por las EPS, hacen todo lo contrario. No parece. Antioquia, para decirles, y Bogotá está, como dicen en el fútbol, de media tabla hacia abajo. Pero Antioquia se gasta 1 punto, acaba de perder allá a Sabia Salud, 900.000 millones, vi yo ahí que perdió. Y sin embargo la gente no percibe ni su buen estado de salud. Algo nos pasa. Hay una gran distorsión entre la realidad y la percepción. Nos queda a nosotros el gran reto de tratar de cambiar esa percepción. Pero tenemos que hacer mucho mea culpa. Tenemos que decir muchas veces, nosotros estamos dispuestos a mejorar, a hacer las cosas un poco mejor. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Doctor Galo, acompáñenos un ratico, por favor, que entramos a la sesión de preguntas. Siga, por favor. Sí. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores por redes sociales, minsalud.col y por Facebook, minsalud.col. También las personas que nos siguen en nuestro streaming. Bueno, iniciamos con algunas preguntas. Esta pregunta es del público que está presente aquí en el ministerio. Dice, ¿cuál es la principal barrera que identifica hoy a Mutual por EPS para la implementación de un modelo de gestión del riesgo en las entidades territoriales? ¿Afectan los cambios de administración local? La repito, es que la verdad sí tenemos bastantes médicos si no me al puedo, parecer aquí presentes. Me puedo equivocar, pero dale, démoslo otra vez, dale. ¿Cuál es la principal barrera que identifica hoy a Mutual por EPS para la implementación de un modelo de gestión del riesgo en las entidades territoriales? Ahora dice, ¿afectan los cambios de administración local? Bien, muy seguramente lo más fácil es echarle la culpa al otro. Muy seguramente lo más fácil para mí sería decir las entidades territoriales no colaboran, no tienen desarrollo tecnológico, no tienen voluntad de hacer las cosas bien. Yo creo que hay diferencias territoriales. No es lo mismo Barranquilla que el sur de Bolívar. Por ejemplo, Tiquicio en el sur de Bolívar. Son cosas diferentes. Pero aún en esas diferencias, creo que los entes territoriales han ido entendiendo que nuestra labor no tiene que competir con la labor de ellos. Y podemos hacer cosas cada vez más seguido y comunes. De hecho, reitero, Barranquilla ha constituido una red pública, que es una sociedad de economía mixta, que seguro que va a dar frutos. Tiene dificultades en este inicio, pero va a dar frutos. Pero si queremos hacer lo mismo, por ejemplo, en Tiquicio, en el sur de Bolívar, no vamos a tener el mismo desarrollo institucional. Es más, no vamos a tener ni siquiera energía eléctrica para nosotros estar conectados y trabajar con software para eso. De hecho, acabamos de poner en 6 municipios paneles solares para nuestras oficinas y en los paneles ya empezó a pegar el vecino, entonces nos toca darle la luz al vecino. Pero ¿cómo hacemos? Pero ya tenemos abierta la comunicación 24 horas, es mucho más. Entonces creo que tenemos que recurrir mucho a nuestra creatividad, la decisión de nosotros de poder interactuar con entes territoriales y con los tecnócratas de los entes territoriales para entender que pudieran hacerlo. Lo otro es convencer a las empresas sociales del Estado, aquí está la doctora Zuluaga, a que
por favor, organicen, acepten el reto de organizar un programa de gestión del riesgo y nosotros contratarlo. No es pedirnos la plata, porque como somos de régimen subsidiado y estamos obligados a eso, pues caramba, más fácil decir, les propongo esto. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar. De hecho, hemos regalado hasta computadores para que nos den los reportes en 4505. Software a su mano para que nos capturar nosotros la información. Pero ahí vamos avanzando un poco. Bien, la doctora Jacqueline Becerra, directora de aseguramiento, tiene una pregunta. Doctor Galo, ante todo, gracias por su importante exposición. Mi pregunta es muy sencilla. Es, en el marco de su modelo de gestión que nos ha presentado, ¿qué acciones adelanta Mutualser para articularse con la entidad territorial para la implementación de las RIAs, de las rutas integrales de atención en salud? Perfecto. Hemos hecho bastante reuniones con ellos para nosotros interactuar. Le digo, repito, son desarrollos diferentes. Magdalena, por ejemplo, aquí está nuestra gerente Magdalena, hemos hecho un buen acompañamiento, nos ha solicitado que le prestemos toda la asesoría técnica, nosotros estamos siempre dispuestos a hacerlo para poder interactuar con ellos y hacerlo bien. No es lo mismo el departamento de Sucre y un poco mejor, quizás en su orden esta Magdalena, Atlántico, pero no es lo mismo Sucre y Córdoba. Entonces, son diferentes los desarrollos, pero nosotros tenemos la disposición para actuar con ellos de manera unificada. Y le digo que en muchos departamentos ya hemos hecho las reuniones pertinentes y estamos compartiendo mucha información con ellos. Gracias, doctor Galo. Nuestra viceministra de Salud tiene una pregunta. Galo, cuando hacía yo las palabras introductorias, mencioné un tema que quisiera repetir. Decía yo que la historia del MIAS, el modelo de gestión de riesgos y el tema de las nuevas condiciones financieras, este tema de régimen de solvencia que sacamos en el 2702, se unen y confluyen en este tema de gestión de riesgos finalmente, ¿no? Ahí es donde definitivamente uno observa que tienen que confluir las tres cosas para lograr los resultados en salud y lograr, digamos, que los recursos públicos que administran las EPS puedan ser suficientes. De todas maneras son recursos finitos. La historia nos ha mostrado que hay muchas EPS que venían haciendo estas caracterizaciones de riesgos con mucha antelación. Hace muchos años yo vi experiencias muy positivas en el régimen contributivo. En el régimen subsidiado la situación era un poco distinta. Conozco bien cómo arrancaron las solidarias, cómo crecieron y, digamos, si alguien quisiera hacer un estudio de una experiencia social positiva de evolución y crecimiento, pues podría ser un ejemplo muy importante el tema de las empresas solidarias de salud. Desde esa perspectiva, Galo, ustedes allá en Montes de María, tan lejos, ¿sí?, donde de pronto muchos de nosotros no hemos ido, usted logró como combinar de hace 20 años el tema de identificar unos riesgos en salud, trabajarlos, tener un modelo de atención, tratar de articular con las entidades territoriales en circunstancias difíciles, pero además usted se anticipó al tema financiero, usted ya lo decía ahora, el tema más importante de las condiciones financieras, además del patrimonio adecuado, es el tema de constituir la reserva técnica, que significa constituir el pasivo desde el momento de la autorización y encajarlo financieramente con una liquidez. Usted hizo eso. Y yo quisiera un poco para el auditorio que nos diga por qué se lo imaginó, cómo se lo imaginó hace 20 años, porque ese es un tema que usted lo hizo hace 20 años. Entonces, de pronto valdría la pena que nos contara un poquito de esa experiencia. Sí, eso es como tremenda responsabilidad que me da con eso, pero creo que siempre, si hubiera tiempo, uno cuenta como curiosidades de lo que le sucede a uno, y esas curiosidades, como escribe bien el ministro, son las coincidencias que van haciendo que las cosas sean después
uno crea que todo... O sea, él comenta, creo que salió en el artículo y el libro que acaba de publicar, de las coincidencias que hay en la vida de uno. Yo era un médico en un municipio, en San Jacinto Bolívar, y la gente me llegaba a decir que hágame el certificado médico. Y yo hacía el certificado médico para que fuera ya que no tenía una enfermedad infectocontagiosa. Yo no se lo mandaba a mí me parecía una estafa. Me pagaban por eso y yo no hacía nada. Al año siguiente yo le ofrecí a los colegios del pueblo, no me paguen 500 pesos, páguenme 1.000 pesos y yo me voy a comprometer a que cualquier niño que tenga un accidente, yo que soy un amante de la ortopedia, en ese momento me gustaba, yo se lo voy a atender. No tenía ni idea de lo que era un seguro de salud. Y así hice mi primer seguro de salud. Todos los estudiantes fueron allá, me hicieron cola en el consultorio con otro médico, recogimos nuestra primera platica grande, nos la embolsillamos y a los 6 meses nadie se acordaba cuando se caía o se fracturaba que yo era el médico corresponsable de eso. Coincidencia, cuando yo empecé esta empresa yo vi esto como un seguro, yo no tenía tampoco una formación de asegurador, pero sí me percataba que aquí la gente no iba a ser tan boba, que eso que me había pasado aquí la gente lo iba a reclamar. Entonces nosotros nos ingeniábamos siempre, es decir, la manera de ir diciendo, si nos gastamos 1.000 en este mes, el mes siguiente puede ser 1.200. Y después lo vamos calculando. Y después lo voy metiendo técnica con las autorizaciones. Recuerdo que cuando las autorizaciones era todo a papel. Y hacían autorizaciones a papel. Y yo decía, ¿y dónde va a quedar esa memoria? Por Dios, no puede ser. Nuestro primer software fue autorizaciones. Y cuando ya tienes tecnología para hacer las autorizaciones, ya tienes una manera de ponerle a la platica y pensar, alguien va a venir por esto. Y si no se ha enfermado, se va a enfermar. Y ahí empezamos con las cortes, pegando la plática con la corte de riesgo. Si usted ve hoy, nosotros tenemos alrededor de 150.000 pacientes que se están gastando el 75% de la plata nuestra. Pero está de la plata nuestra o de la plata de ellos, de los recursos que nos dan para administrar. Ha sido esta la combinación de cosas, pero tampoco ha sido tan bonito. Hemos tenido gran cantidad de fracasos, por ejemplo, en eso. Software que hacemos y a los 3 meses y después no sabemos ni, como decía la junta directiva que tenía poca formación, compraron un software en 1.200 millones. ¿Y dónde está? Una ilusión. Ellos pensaban que había un software, era una cosa, una caja, no se podía. Pero bueno, cada cosa ha coincidido para que vayamos haciendo quizás con un poco de disciplina. De hecho, es contar también con un excelente equipo en Mutual Ser, escoger gente dispuesta a trabajar e ir también en formación técnica. No ha sido fácil. Conseguir un actuario nos costó mucho y nos cuesta también mucha plata. Pero ya podemos tener más datos. Bien, doctor Galo. Por nuestras redes sociales nos preguntan, ¿cómo ha hecho una organización de origen Mutual para mantenerse en el mercado del aseguramiento, cumpliendo con EPS con un músculo financiero fuerte, teniendo en cuenta que su población es mayormente del régimen subsidiado? Y como dice uno, de buena que soy. No, pues. Esto es una cosa compleja, la verdad. Es compleja. No puede uno decir que ha sido una sola cosa, no hay una fórmula. De esto surgieron alrededor de 176 proyectos en 1991, antes de Ley 100, antes de Ley 100. Y hoy persistimos unos 5 proyectos. Aquí está Cosalud, que hace parte de esa historia, de Coxo, no está por aquí. Pero haber mantenido esto es de un equilibrio enorme. Yo creo que uno tiene que identificar bien, en el tema en que vamos, identificar cuál es su riesgo, cuáles son las cosas que le pueden costar mucho dinero. Se requiere también de tener una contratación de los servicios adecuada. No podemos pagar más de lo que debemos. Esta es una pelea tremenda con las empresas sociales del Estado, porque que nos cobren, ellos siempre querrán que paguemos más, nosotros que paguemos menos, pero esta pugna o esta dificultad, finalmente logramos una concertación
logramos últimamente también mantener el costo adecuado a través de estrategias de contratación, por ejemplo, con esto que estaba comentando, de pagar por paquetes de atención en cada una de las cortes de riesgo. Y es un manejo también, digamos, lo transparente de los recursos. Digamos que rogar un poco que la tentación que uno tiene de tener 80.000 millones en la cuenta bancaria, uno diga, eso no es mío. Como dice Mocus, el dinero público es sagrado. Y les cuento que esa connotación pesa muchísimo en este sector. Digamos, me daría pena que me dijeran mañana, ¿y dónde está el empresario que dijo que sí iba bien y ahora fracasó la empresa? Cuando uno se pone en ese papel, aunque parezca, uno puede reaccionar o uno puede cuidarse más. Y nos falta bastante de eso. Y reconozco que también todos los días hago esfuerzos porque esos dineros sean sagrados. Gracias, doctor Galo. ¿Alguien del auditorio desea hacer una pregunta al doctor Galo? Entonces, tenemos una última pregunta aquí de nuestras redes sociales. ¿Cuál es el tiempo promedio para asignación de citas por especialista? Bien, acabo de ver la encuesta de ranking de EPS. La encuesta la hacen por... Les reitero que se la vean, está curiosa. Una cosa es lo que percibe, no, una cosa es la realidad y otra cómo lo percibe. Nosotros tenemos consulta especializada, depende la especialidad. Si me dice neurología, le voy a decir que podemos estar a 2 meses. Pero si dice medicina interna, le va a decir que podemos estar a 6 días. ¿Qué pregunta? Pero cuando a la gente le preguntan, ¿a usted le parece que es oportuna o no? El 60% apenas dice que es oportuna. El 40% le puede parecer inoportuna. Depende de la especialidad. Pero tratamos de conseguir que la red de servicio ofrezca con la oportunidad que nosotros tenemos y tenemos estímulos para que cumplan y castigos si no se cumplen. Bueno, muchas gracias, doctor Galo. Vamos a hacer un receso de 15 minuticos para tomar un café y terminamos con la última presentación por parte de Alianza Salud. Muchas gracias.